allá. Ahí sigo más la vuelta. Pero no, que me están viendo a mí. Obtener ayuda, dice, es que me veo yo nomás. Mira, ahí está la pantalla, ahí está. Es que me veo yo, tengo que cambiar la cámara. No, da la vuelta, como en el teléfono, da pinche ahí. Para aplicar. Cambiar la cámara, pinche ahí. Me parece una... Ahí tengo la cámara. Pero es que me veo yo. Profe, sí vemos Sí. la pantalla. ¿Cómo? Sí vemos la pantalla. Sí, pero me ven a mí. Quiero que vean la pizarra. Ahí Es que tengo la también tiene prendida la cámara del Zoom y ahí se ve la pizarra. Ah, la cámara del Zoom. La cámara del Zoom. Ah, que no está prendida. La cámara del Zoom. Aquí. Cámara. Espera. Desactiva. Ahí sí. Y ahí lo doy vuelta. Ahí está la vuelta. ¿Por qué me cerraron las aplicaciones? Obtener ayuda. Dale, obtener ayuda. Ayuda. El compartir la compartir. Código de error de la cámara. Esta cámara está conectada al computador y está usando directamente ahora. Si es así, trate de automatizarla. Ya ponle sí. No, pues, me está preguntando si solucionó el problema. Ponle no. Sí, porque necesito la cámara. Debe dejarte conectar con el computador. A ver, deja de compartir. A ver, déjame compartir. No. Dejar de compartir. No compartir. Espera un poquitito. Ahí tengo la cámara. Ya, ahí tenía la cámara. Ya, abre la cámara. La tenía aquí. Ya, ahí me queda la cámara. Esto es al revés, ¿viste? ¿Por qué está al revés? No, Sí. no sé, no sé. No sé por qué sale así al revés. Que tengo que detener el video, desactivar algo así con la cámara. No, sí está bien la cámara. Mira, a ver, espera, escuchemos aquí. Ya, que estoy viendo tu video. Video. Ya. Y ahí dice Video. cámara. Yo no necesito video. Tomar video. No necesito video, no. Yo necesito la cámara. Ya. Cambiar cámara. Cambiar cámara. Cambiar la cámara. Ahí está filmando. Está filmando. Te están viendo a ti. No. Cambiando. Ahí le doy vuelta. Da la vuelta. ¿Viste? No Te queda frontal. A ver. Activada.
¿Qué significa eso? Te estoy viendo todo. Cámara. Ya. Foto. Foto. Ese es foto. Foto. Esa no la necesito. Ya. ¿De qué te Cambiar la cámara. Cambiar la cámara. Espera, pero no sigas ya apretando. Cerrar otras aplicaciones. A lo mejor tenía algo abierto. Ya, Ahí me está preguntando. a ver la cámara. Pinche. Ya, para acá. No, si eso es lo que quiero Ya. compartir. A ver, No, acá. eso no. Sí. A lo mejor el chat. Zoom de reunión. Reunión de Zoom. Ya, ahí tenéis dos cosas. Que ahí abriste con la cámara. A ver, ándate. Ándate ahí a la reunión de nuevo. Sí. Rubén, ¿qué hiciste? A ver, déjame. Ya. Vamos a sacar la cámara. Saquemos la cámara. Ya. Entra de nuevo mejor. Ya, salí. Hola, profe. Están grabando ya. Ya. Entendido. Ya. Ya. Chiquillos, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Ya. Oye, disculpe, nada, tenía un problema con la cámara que me parecía al revés la imagen. ¿Por qué? No me pregunten. Hasta que lo arreglamos. Ya. Mira, partamos la clase con... La terminamos después nomás pasado las 11:30, no hay problema. ¿Pueden ustedes, cierto? Ya, oye, veamos ¿cuántos chiquillos tenemos? Ya, a ver, ¿quiénes están en clases?
¿Me dan sus nombres, por favor? Tamara Repol. Tamara. Hola, Tamara. Hola. Repol. ¿Ya? Benjamín Reyes. Benjamín. Catalina Juliet Ocares. Parra. ¿Perdón? ¿Quién? ¿Aló? Juliet Parra. Juliet Parra. Y Catalina Ocares. Catalina Ocares. ¿Ya? ¿Qué más? Ignacio Campos. Ignacio Campos. ¿Qué más? Belén Saldías. La Belén. Hola, Belén. Hola, profe. Saldías. Mi esperanza es que podamos hacer una clase algún día presencial. ¿Ah? Eso lo he manifestado yo allá a la gente del arzobispado. Millaray Arce. Millaray. Millaray Arce. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Nadie más? Martina Palacios. ¿Matías? Martina. No te entendí. Martina Disculpa. Palacios. Martina. Ah, Martina. Martina. Palacios. ¿Galarce? Palacios. Palacios. Oh. Palacios. Ya. ¿Qué más? En el chat ponen Montserrat Tapia. Montserrat Tapia. Montserrat Tapia. Y Belén Gabriel Lara. Enríquez también. Gabriela. Gabriel. Gabriel. Gabriel Enríquez. ¿Ya? ¿No hay más? Belén Lara. Inosca Cartagena. Cartagena. ¿Cuál es tu nombre? Ninosca. Es una niña Ninosca. de chat. Ninosca Cartagena. ¿Ya? Uy, que hay otros niños. ¿Quién más? Daniela Catalán. Gabriela Catalán. No, Daniela. Daniela Catalán. ¿Ya? Nicolás Briceño. Nicolás Briceño. Oh, tiene un chiquillo. Qué bueno. ¿Quién más? ¿Estaríamos? Belén Lara. Belén Lara. Sí. Belén Lara. ¿Ya? ¿Quién más? Ahí tenemos parece, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy buen número. Ya, chiquillos. A ver, yo la clase pasada les mostré un ejercicio y yo me equivoqué en la explicación. Entonces aquí yo me puso y aquí se los comparto para que lo revisemos rapidito. Yo les había pedido en ese ejercicio que calculáramos la molaridad, ¿cierto? La molaridad M y la molaridad. ¿Ven bien la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo ven bien? Sí. Ya. Entonces yo les pedí que calculáramos la molaridad y la molaridad. M con M molaridad, ¿se acuerdan? Molaridad, molaridad. La M es molaridad. Aquí no se los puse, molaridad. Este que está aquí. Esto es molaridad. 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 Esta otra es la molaridad. ¿Ya? Entonces hay una diferencia. Dijimos que
La molaridad se calcula en base a los moles que tiene la solución respecto de los litros de solución. Entonces yo les enseño una forma fácil de hacerlo cuando nos dan, esto se aplica, ¿cierto? Cuando nos dan la densidad en este caso el sulfúrico es un licor, es una solución, al 98%. Significa que tiene un 98% de ácido y el 2% puede ser agua. Y tiene una densidad de 1,8. Entonces, para sacar la molaridad, dijimos que íbamos a hacer lo siguiente, que íbamos a multiplicar el porcentaje en peso, que significa los gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. Y esto multiplicado por la densidad, que la densidad está en gramos por ml, ¿cierto? Y llevando esto a litro, sabiendo que un litro tiene 1000 ml, al cancelar aquí los gramos, ml y ml, nos queda 98 por 1,8 y por 10. Eso es lo que tenemos aquí arriba. ¿Cierto? Y eso que nos da lo que se llama, podemos denominar los gramos puros que tenemos de ácido. Esta es una forma fácil, rápida de sacar la molaridad, rapidito. Perdón, de sacar los gramos puros que tiene una solución, en este caso, como el ácido sulfúrico. Entonces, con esto nos dice que hay, con esa densidad, y respecto de un litro, en un litro, esto está referido a un litro, hay 1764 gramos de ácido sulfúrico. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos saber la molaridad, simplemente esto que sacamos acá arriba, que está acá, lo dividimos por el peso molecular del ácido sulfúrico, que es 98,08. ¿Cierto? Y eso nos da una molaridad de 17,9853 moles partido por litro, moles por litro. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular la normalidad N, ¿cierto? Si quisiéramos calcular la normalidad va a ser lo mismo. Por 1,8, por 10. Pero aquí este cambia. Este sería 49,04. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico dijimos que tiene 2 protones. Entonces, cuando se habla de normalidad, el peso molecular lo dividimos por 2. Y por ende, la normalidad nos daría el doble de eso. 2 veces. Nos daría 34, 35 y tal. ¿Ya? Casi 36. ¿Sí? Eso lo vimos en la clase anterior cuando hablamos de soluciones. Esta es la parte medular de soluciones. ¿Ve? Aquí vemos peso. ¿Se entiende esto? Normalidad es lo mismo, pero cambia esto nomás. Que el peso molecular es dividido por 2. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico tiene 2 protones. Si fuese una sal, lo mismo. Si una sal, por ejemplo, carbonato de sodio, vamos a tomar el peso del carbonato de sodio, que es 100,09, y lo vamos a dividir por 2, si nos preguntan la normalidad. ¿Ya? Eso. Entonces, los moles no van a cambiar, van a ser los mismos. Lo único que varía es esto, que aquí está referido a los litros de solución. ¿Ya? Entonces, para calcular la molaridad, hay que hacer los siguientes pasos. Nosotros decimos que la densidad es 1,8, ¿ves? 1,8 gramos están contenidos en 1 ml. Por eso el ácido sulfúrico, si ustedes lo toman, es muy pesado. En 1 ml van a tener 1,8 gramos, o sea, pesa prácticamente casi el doble que el agua. La densidad del agua es 1 gramo partido por ml. Ahora, si estos gramos los calculamos en los 1000 ml de solución, vamos a tener 1800 gramos de solución. ¿Por qué? Porque la densidad, ¿cierto?, está referida a la solución. Uno, porque toma el soluto más el solvente y se mide la densidad. O sea, una forma de medir la densidad así en forma práctica es tomar una probeta
medir un volumen y pesarlo. ¿Ah? O sea, por ejemplo, tomar un pipete de 10 ml y usted pesa los 10 ml, les va a pesar tantos gramos. Y esos gramos partido por el volumen que tomaron, se obtiene la densidad. Entonces, con la densidad, ¿cierto? Que está referida a la solución, 1,8 gramos están en 1 ml. Por lo tanto, en 1000 ml van a haber 1800 gramos de solución. Como tenemos la solución y de arriba sacamos los gramos puros, los de ácido, puro ácido, nosotros restamos. Y al hacer esta diferencia, ¿cierto? La solución está comprendida por soluto más el solvente. Y si le restamos el solvente, nos va a dar, o sea, le restamos el soluto, nos va a dar el solvente. En este caso son 36 gramos de solvente. ¿Se fijan? Entonces, si yo divido los moles que tengo, que los saqué de acá arriba, esos mismos moles, los divido por los gramos de solvente y los llevo a kilos, 36 gramos dividido por 1000, nos da en kilos, obtenemos la concentración de la solución en moles por kilo, o molal. 499,59, prácticamente 500 molal. ¿Se fijan? ¿Se fijan por qué ocurre eso? Porque este denominador es chiquitito, 36. ¿Ya? Comparado con el litro de solución. ¿Se entiende? Consulta, chiquillos. Dígame si se entiende o no se entiende. ¿Qué les puedo aclarar? ¿Mm? A ver, señorita Daniela Catalán, ¿entendió el ejercicio? Daniela. ¿Se está viendo la pantalla, chiquillo? Chiquillo, ¿se está viendo la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Y dice Ya, Daniela que sí entiende. Ya, ¿se entiende? ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Alguien no entendió? Aquí estamos para aprender. Ignacio, ¿lo entendiste? Sí, profe. Ignacio Campos. Sí. Ya. Ya, ¿lo entendieron entonces? De eso se tratan las concentraciones. ¿Mm? Ustedes saben, se manejan con la densidad y el porcentaje en el caso de una solución, y esta es la parte operativa que tienen que hacerlo para cómo se resuelve. Entonces, si en la prueba les aparece una pregunta de concentración y les dice por qué para una misma solución la molaridad es menor que la molalidad, les va a aparecer una serie de preguntas. Y dentro, la clave, ¿dónde está? Aquí. Porque en uno considera la solución, los litros de solución, y en el otro considera, ¿cierto?, en los kilogramos de solvente. Y como este denominador es más chiquitito, por ende la molaridad más alta. Esa es la razón. ¿Mm? Bien, ahora vamos a pasar a otro. Vamos a cambiar de tema y vamos a pasar lo que es estequiometría. ¿Ya? Y vamos a hablar del reactivo limitante. ¿Les pasó la profesora el reactivo limitante? Me dijeron que no, ¿cierto? Si mal no recuerdo. Ya. Mira,
A ver, ¿de qué se trata la estequiometría? Algo les adelanté la semana pasada. Miren la... ¿Están viendo aquí? A ver, ¿están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla? Sí, ya. Mira, en este ejercicio, por ejemplo, 2 gramos de este compuesto, ¿cierto? Que es un compuesto orgánico, reaccionan con 7 gramos. ¿Cierto? Hasta el límite dice posible para formar monóxido de carbono y agua. ¿Cuántos gramos de monóxido de carbono se formará? Nos dan 2 compuestos. Este compuesto orgánico y reaccionan con agua. Y forman monóxido de carbono y agua. Para ello nos dan los datos, nos dan los pesos moleculares, ¿cierto? Nos dan el peso molecular del compuesto, nos dan el peso molecular del oxígeno, del carbono y acá individual del oxígeno. A ver, lo primero que tenemos que hacer, vamos a trabajar en moles. Moles. Calculamos los moles para cada especie que tiene el ejercicio. Los moles de este compuesto son 2 gramos y si lo dividimos por el peso molecular, 44, vamos a tener los moles de ese compuesto. Para el otro compuesto, en este caso el oxígeno, dice que son 7 gramos y los dividimos por 32 y obtenemos los moles. ¿Se fijan? Eso es lo primero que se hace. Se calculan los moles de cada de los reaccionantes en este caso. Y escribimos la ecuación. Segundo, escribimos la ecuación. El compuesto reacciona con el oxígeno y nos da monóxido de carbono y agua. Y la pregunta que nos tenemos que hacer si esta ecuación está equilibrada. Si nosotros miramos acá arriba, tenemos 3 carbonos y acá tenemos 1. Con una sola inspección ya sabemos que el carbono no está equilibrado. El oxígeno, tenemos 2 oxígenos, sí. El hidrógeno, tenemos 8 y acá tenemos 2. No está equilibrada la ecuación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar números, ¿cierto? Coeficientes que podamos poner delante de los compuestos, de los átomos que tenemos en la ecuación, para equilibrarla. Podemos usar números fraccionarios, podemos usar números enteros, podemos poner cualquier número delante acá, pero siempre que esté la ecuación equilibrada. Entre paréntesis, esto fue planteado por Lavoisier, decía que, ¿cierto? Que en la naturaleza nada se crea ni se solo se transforma, nada se crea ni se, nada se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cierto? Lo mismo que un cuerpo vivo, si uno muere, nosotros morimos y nos van a enterrar o nos van a quemar y nos vamos a transformar en otra cosa. Nos vamos a transformar en agua y CO2. Eso somos. Al final somos materia orgánica. Que se pueden transformar. Entonces, en este caso, ya, dijimos que íbamos a poner unos coeficientes acá adelante. Acá, por ejemplo, se pueden poner coeficientes fraccionarios para nivelar el oxígeno. Decimos 7,5 por 2, porque 7 por 2 son 14 y 2 por 2 son 7. 7 oxígenos. Como podemos poner aquí 7 por 2, 14, y 2 por 2 son 7 oxígenos. Acá tenemos 4, ponemos un 4 ahí, y acá ponemos un 3. Ahí tendríamos los 7. Por una parte. Ahora miremos los carbonos. Tenemos 3 carbonos, 3 carbonos. Hidrógeno tenemos 8, 8 por 2, 8. Aquí una forma práctica es mirar primero, a veces conviene mirar los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo? En este caso tengo 8, le pongo un 4. Un 4. Entonces voy a tener 4 por 2, 8 hidrógenos. Y lo otro lo tienen que hacer así por tanteo.
Como tengo 3 carbonos, le voy a poner un 3 aquí. ¿Qué pasa? Voy a tener 3 y 4. Estos primeros números que voy a poner. Y después voy a decir, ¿cuántos oxígenos tengo? Tengo 3 y tengo 4. Entonces, ¿qué número tengo? Al final tengo 7. 7 oxígenos. Entonces, ¿qué número me puede dar los 7? Yo digo, coloco un 7 acá, pero tengo 14. Lo digo por 2. Listo. Ahí lo dejo. Lo puedo dejar así. No hay ningún problema. Y lo otro que puedo hacer, puedo multiplicar todo por 2 o por 4, como quiero, y lo dejo con números enteros. ¿Cierto? Multiplico por 2, me queda 2, 2 por 7, se va el 2 aquí, me queda el puro 7, 2 por 3, 6, y 2 por 4, 8. Listo. Ahí tengo equilibrada la ecuación. Y teniendo equilibrada la ecuación, estoy listo. Ahora me empiezo a jugar con lo que me están preguntando. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Dice, ¿cuántos gramos de CO se formarán? De monóxido, me están preguntando por esto. Entonces, empiezo a trabajar. Como me están preguntando por ¿cierto? ¿Cuántos gramos de monóxido de carbono se formarán? ¿Cierto? Me preguntan por esto. Entonces, lo que tengo que hacer, primero, trabajo con Yo digo, 2 moles de este compuesto. ¿Ya? Reaccionan o forman 6 moles de monóxido de carbono. 2 moles de este compuesto, ¿cierto? Producen 6 moles de monóxido de carbono. Ahora, con los moles que calculé aquí arriba de CH3H8, te digo que los calculé aquí, ¿no? Se formaron, multiplico, qué sé yo, con la calculadora, mano, como quiera, y obtengo 0,1362 moles de monóxido de carbono. Eso se formarían a partir de este compuesto, del compuesto A, por ejemplo. Ahora lo calculo con el compuesto B, que está al lado. Digo, hacemos la misma operación. 7 moles, dice la ecuación, producen 6 moles de monóxido de carbono. Ahora, con los moles que calculé aquí arriba, 0,2188, son X. ¿Cuánto se produce? 0,1875 moles. Entonces, para determinar cuál es realmente lo que se produce, yo tengo que pensar, si yo tengo 2 compuestos y produzco un tercero, hay una cantidad máxima que se me va a producir. No es a mi antojo. O sea, tengo que pensar cuál es lo máximo que tengo que producir a partir de. Entonces aquí yo miro, monóxido de carbono, a partir de estos moles de este compuesto, se produjeron 0,13, ya, 0,14 moles de, aproximadamente, 0,14 moles de CO. Y a partir de oxígeno, se produjeron 0,18 moles de CO. ¿En cuál se produce menos? En este, ¿cierto? ¿A partir de qué? De este compuesto. ¿Cierto? CH3, 8,2. Ya ese compuesto se llama etano, por si acaso. Porque al abrirlo es CH3, CH3. O sea, no, estoy equivocado. Son 3. C. Es CH2, 3. Son 8. C3, H, 8. Ya. Metano, etano, este es el propano. El propano. CH3, CH, ese es propano.
propano, ¿cierto? Entonces, ¿con cuál especie se produce menos CO2? Vimos que con el propano, con ese. Entonces la respuesta, el propano es el reactivo limitante. Por lo tanto, como el reactivo limitante es el propano, los moles que se producen o los gramos que se producen de CO son, como se producen, perdón. Y aquí consideramos ahora el oxígeno. Como ya sabemos cuál es el limitante, que fue el propano, decimos, por la ecuación, 7 moles de oxígeno, ¿cierto? Producen 6 moles de monóxido de carbono. Por lo tanto, los 0,2188 moles de oxígeno, que tenemos acá arriba que los calculamos, producen 0,1362 moles de monóxido de carbono. ¿Cierto? Es lo que tenemos acá arriba, es lo mismo. Ya. Entonces aquí podemos extender el problema y decimos que los moles que hay en exceso, ¿cuánto oxígeno tuve que agregar? Como tengo el total que agregué, fueron 0,2188, ¿cierto? Que están acá arriba. 0,21, eso es lo total que agregué. Por lo tanto, lo que tengo en exceso, lo que agregué de más, es la diferencia. Los 0,2188 menos los 0,1589. Eso me da esa cantidad de moles, y en gramos son 1,9168 gramos. 1,9168, ¿se fijan? Y yo agregué 7. Siempre en una reacción se agrega un exceso. ¿Para qué? En este caso agregamos un exceso de oxígeno para que la reacción nos aseguremos que se produzca, perdón. ¿No? En ingeniería, en procesos, en ecuaciones químicas, en laboratorio, siempre nosotros aseguramos que haya un ligero exceso para que la reacción proceda o se produzca. Ya sea en un precipitado, en la formación de un nuevo compuesto. El cuerpo humano está lleno de reacciones químicas. Lleno. Nosotros ingerimos un alimento. Ese alimento, ¿cierto?, va a pasar a nuestro estómago, nos comemos un pan. Ese pan está compuesto de proteínas, aminoácidos, las proteínas están compuestas de aminoácidos. En el estómago se va a degradar, se va a descomponer, y se va a descomponer en las proteínas respectivas y en agua y CO2, se va a quemar, ¿cierto? Se va a quemar el alimento y eso nos va a proporcionar energía. Pero eso también está en equilibrio. ¿Qué pasa cuando, un ejemplo, cuando subimos de peso, ¿cierto? Si nosotros comemos en forma normal, vamos a tener un peso saludable, ¿cierto? Pero si yo peso, en estos momentos estoy pesando 86 kilos, mido 1,80 m. Pero si yo me pongo a comer en exceso pan, en vez de comerme 2 panes al desayuno, empiezo a comer 2, y tengo una actividad física que no es de acuerdo a los 2 panes que me como, eso es exceso. Ahí tengo un exceso de masa, en este caso de pan, que no hay como equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a acumular. Entonces, para mantener el equilibrio en mi cuerpo o en el cuerpo de una persona, ese exceso de comida se va a transformar en grasa, ¿cierto? Y como no estoy quemando esa energía que estoy consumiendo, se va acumulando en forma de grasa. Ahí, claro, ahí se produce un desequilibrio en el cuerpo, es que uno tiene que tener una cierta cantidad de grasa para mantener la salud. Si me voy para el otro lado, puedo llegar a tener problemas de salud. Eso, chiquillos. Y hasta donde llegamos aquí. Calculamos el exceso que teníamos de oxígeno. Y llegamos a la conclusión que teníamos eso en exceso.
¿Ya? Entonces, cuando hablamos de estequiometría, hablamos de equilibrio. Dos compuestos A y B producen otro compuesto C más D. Lo primero que tengo que hacer es equilibrar la ecuación. Después, averiguar qué es lo que qué es lo que me están preguntando. Me pueden preguntar por el oxígeno, me pueden preguntar por el propano en este caso, por el agua, cuánta agua se produce. Cualquier pregunta me pueden hacer aquí al respecto. En la prueba se lo van a simplificar esto. Les van a poner, reacciona, no sé, 1 mol de propano con 2 moles de oxígeno. ¿Cuántos moles se producen de monóxido de carbono? Así. Entonces ustedes hacen lo mismo. Hacen puede que no les den la ecuación equilibrada. Entonces ustedes la equilibran y trabajan con los datos del problema. Y con aquel que les dé menor producto, en este caso calculamos el producto, ese nos va a indicar cuál es el reactivo limitante. En este caso, calculamos con el propano, y este nos dio la menor cantidad de producto. Por lo tanto, ese es el reactivo limitante. O sea, no podemos producir, si nosotros agregamos más oxígeno, no significa que vamos a producir más propano. ¿Ah? Por ejemplo, el gas licuado lo hacen una mezcla, uno de los gases es el propano. Y lo hacen con, ¿cierto? Si yo tengo un cilindro de, no sé, pues de 15 kilos, ¿cierto? Y lo quemo, para quemarlo necesito oxígeno. Pero cuando se quema el cilindro, se incendia, ¿cierto? Se va a quemar, pero va a consumir los 15 kilos, para eso, un cilindro de 15 kilos va a consumir cierta cantidad de oxígeno. ¿Ah? O sea, va a estar, el cilindro ese, imagínate, va a estar rodeado de aire, mucho oxígeno, pero va a ocupar solamente lo que le dice el equilibrio de esa ecuación. El propano más el oxígeno va a producir tantos gramos o moles de producto. Preguntas. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Voy muy rápido? A Profe, ver si... ¿Sí? yo tengo la duda de que, ¿qué es lo que hay que sumar para equilibrar la ecuación? ¿Qué es lo Porque, que hay que sumar? Ah, sí. los átomos, mijo. Mire, este es un átomo de carbono, Y profe, ¿cierto? disculpe, otra duda. Que yo no estoy viendo la pantalla, no sé qué estaremos viendo ahora. O no sé si es que se me habrá pegado a mí. Aquí yo tengo aquí, estoy compartiendo. Los demás que dicen, Sí, igual iba a decir lo mismo adelante. chuta, ¿eh? Oh, ya lo mejor le embarré, po. Espérame. ¿Ahí lo ven? Ahora sí, profe. Oh, no hay que explicar de nuevo. Ya, no importa. Pero ¿por qué no me dijeron? Yo lo había dicho por el grupo, pero no, creo que no lo leyó. No te escuché, no vi ni un mensaje al lado. Y dije, profe, tampoco me escuchó. ¡Ah! Ya, todo no importa. No importa, es que insístame, profe, ahora están embarrando. Claro, que arriba yo veo, está compartiendo la pantalla. ¿Mm? Y ahora están viendo, ¿cierto? Sí, ahora sí, Ya, profe. todo no. Ya, ahora se le hacen más fácil. A ver, aquí estequiometría. ¿De qué se trata la estequiometría? ¿Cierto? De hacer reaccionar dos compuestos o más A más B para producir C más D. Y esto está relacionado con la ley de Lavoisier. Lavoisier dice que en la naturaleza, ¿cierto? Nada se destruye, sino que se transforma. ¿Ya? Nosotros quemamos, por ejemplo, no sé, un tronco de árbol. Cuando se quema se va a transformar en ceniza, se va a transformar en carbono, en CO2 y agua. Todas las reacciones químicas, cuando se queman, producen CO2 y agua.
Nosotros los seres humanos, la energía, o sea, lo que vamos eliminando del cuerpo es CO2 y agua. Por la transpiración, por el sistema digestivo, por todo vamos eliminando CO2 y agua. ¿Mm? Ya. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos por delante esto, ya. En este caso, dice que vamos a hacer reaccionar 2 gramos de propano, CH3, CH8, ¿ya? Con 7 gramos de oxígeno. Y dice que van a reaccionar hasta el límite de la reacción para formar monóxido de carbono y agua. ¿Cuántos gramos de monóxido de carbono se formarán? Y en el problema me dan los datos. Me dan el peso molecular del carbono y me dan el peso molecular del oxígeno. Como tengo, en este caso tengo 3 carbonos, 12 por 3, 36. Más 16 por 4, qué sé yo, calculo, y eso me da, perdón, el hidrógeno, aquí tengo 12 por 3, 36. Más 8, el hidrógeno es 1, son 44 y fracciones. En el caso del peso molecular del oxígeno, son 32 gramos mol. ¿Ya? Lo primero que hago entonces, calculo los moles de cada especie, porque vamos a calcular en moles. ¿Cómo calculo los moles del propano? El peso molecular, ¿cierto? Partido, o sea, perdón, los gramos que me dan, partido por el peso molecular, me dan los moles de propano. Lo mismo para el oxígeno. Los moles de oxígeno, perdón, los gramos de oxígeno partido por el peso molecular, tenemos los moles de oxígeno. 0,0454 y 0,2188. Después, segundo paso, escribimos la reacción. El propano reacciona con el oxígeno y produce monóxido de carbono, en este caso, y agua. Podría ser CO2 y agua. En este caso, monóxido. Y lo que me pregunto yo, si está equilibrado. ¿Ya? O sea, ¿a qué se refiere si está equilibrado? Si yo tengo la misma cantidad aquí en los reactantes como en los productos. Tengo 3 carbonos, acá tengo 1, no está equilibrado. Ya de partida no está equilibrado. Tengo 2 oxígenos, aquí tengo 1, tengo 2. Los oxígenos están equilibrados, tengo 2, tengo 2. Los hidrógenos, tengo 8 y tengo 2. ¿Ya? O sea, con mirar uno solo o 2, yo sé que ya no está equilibrado. ¿Y qué tengo que hacer? Introducir coeficientes delante de la molécula, ¿cierto? Para que el valor que tengo aquí sean iguales a los que tengo acá, para cumplir con la ley de Lavoisier. Entonces digo, a ver, tengo. Ya. Tengo. Fijémonos acá. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 2. Tengo 1, tengo 2. Ahí estaría equilibrado. Tengo hidrógeno. A ver, tengo 8 hidrógenos. 8. Entonces digo, a ver, ¿qué pasa si hacemos un 4? 4 por 2, 8. Ah, ya tengo equilibrados los hidrógenos. Por esa parte estoy bien. Pero tengo 3 carbonos. Le pongo los 3 carbonos, 3 carbonos. Ya, pero sí, ahora me fijo en los oxígenos, ya tendría 7 más 4 son 7. Pero aquí tengo, supongamos que tapo el 2. Le pongo el 7 delante, pero 7 por 2 son 14. ¿Se fijan? Entonces, para equilibrarlo, lo divido por 2. Y ahí tendría 7 por 2, 14. Divido por 2, 7 oxígenos. ¿Sí? Acá puedo poner
los números que yo considere, puedo poner valores grandes, 1, 2, 3, 4, 4 tercios, 2 tercios, los números que yo quiera, o me sean más fáciles de poner, pero siempre que esto esté en equilibrio. ¿Por qué? Porque tanto los moles de los reactantes o las masas de toda la reacción tiene que ser igual a la de los productos. ¿Ya? En eso se trata cuando hablamos de equilibrio en química. Que los productos y los reactantes sean los mismos. Los moles o los gramos, sumando todo, sean los mismos. Entonces, como yo digo, ya, yo no quiero sacar con esa fracción, ¿qué es lo que hago? Multiplico esta reacción por 2. Ya multiplicarla por 2, me queda un 2 delante aquí, me queda, ¿cierto? A multiplicar por 2, se va el 2 de abajo, me queda 7, acá un 6 y aquí un 8. Aquí tengo la ecuación equilibrada. Hasta ahí tengo la media pregunta hecha ya. ¿Ya? ¿Me siguen? ¿Entienden? ¿Me entienden, señorita? Señorita Montserrat, ¿entiende? Montserrat, dígame sí, no. Bien, sigamos. ¿Me están escuchando, chiquillos? Sí, profe. Se Ya, escucha bien. listo. Y ahora lo que vamos a hacer, ahora vamos a trabajar con los datos del problema, con los datos de la ecuación. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, decimos, la ecuación nos dice que 2 moles de propano producen 6 moles de monóxido de carbono, CO. El CO2, el dióxido de carbono es CO2. Este es el monóxido de carbono. Este, entre paréntesis, es el que no tiene olor. El CO2 es picante. Por ejemplo, cuando hacemos un asadito en la casa, ¿cierto? Sale un olor medio picantito así ¿cierto? De un gas. Ese olor picante es el CO2. El monóxido de carbono no tiene olor. ¿Por qué? Entonces, por eso, cuando hay una emanación de gas, hay asfixia, por ejemplo, en los calefón cuando están funcionando mal, ¿cierto? Este no se siente, este es invisible, este es un asesino invisible. Tú lo consume el aire de que hay en el ambiente, la persona se marea y al final pierde el conocimiento. No se da cuenta. ¿Ah? Por culpa del monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque no tiene olor. Por eso en los cilindros de gas le agregan un compuesto descaptano, creo que, para que cuando el gas se está acabando, ¿cierto? O está saliendo, nosotros vamos a percibir un olor y decimos, oh, olor a gas. No es el olor al gas, el propano que tiene el cilindro, sino es un compuesto que le agregan al cilindro de gas para que la persona nos percatemos que hay una fuga. ¿Mm? En cambio, cuando está este gas, o sea, este es uno de los gases mortales, hay otros más. Este gas no se siente, por eso la persona no lo percibe y al final muere. ¿Sí? Si no se abre una ventana, la persona se muere. ¿Mm? Es un asesino invisible. Ya, entonces, decimos la ecuación, 2 moles de propano producen 6 moles de monóxido de carbono. Y con los moles que calculamos arriba de propano, estos que están aquí arriba, ¿cierto? Propano, ahí, 00454, son X moles de monóxido de carbono. Y eso al hacer la operación, eso por eso, y divido por esto, ¿cierto? Que se divide después, nos da 0,1362 moles de CO. Esos 1362 moles de CO, de acuerdo a la ecuación, son producidos a partir de propano. Hicimos reacción.
nos están preguntando por la relación que entre nosotros tenemos que ver el producto. ¿Qué se produjo? Monóxido de carbono. ¿Cuánto monóxido de carbono se produce a partir de los 2 moles de propano? ¿Qué tenemos? Entonces, calculamos eso. Tenemos 1362 moles de monóxido de carbono. Y después nos vamos al oxígeno. Al oxígeno. Decimos, 7 moles de oxígeno producen 6 moles de CO. ¿Se fijan que porque nos están preguntando cuánto CO se produce? Entonces tenemos que ver los dos, mirarlo por los dos lados. Entonces, a partir de oxígeno hacemos la misma operación. 7 moles de oxígeno producen 6 moles de CO. Ahora, ¿cuántos moles de CO se producirían con los moles que metimos? ¿Cierto? Con eso, con los 0,21, que son los 7 gramos. ¿Ya? Eso nos da 7 moles de oxígeno con 6 moles de monóxido de carbono. Nos dan 0,1875 moles. Entonces, aquí yo miro estas dos cosas. ¿Con cuáles de los dos, esa es la pregunta que hago, con cuáles de los dos compuestos se produce menos cantidad de producto? En este caso me están preguntando por el CO. A partir de acetileno, perdón, de propano, produje 0,13 moles, 0,1362 moles. Y al ocupar el oxígeno, produje 0,18. Entonces la pregunta, ¿cuál me conviene? Claro, no va a decir, me conviene más poner el oxígeno, porque con ese produzco más, se produce más monóxido de carbono. Pero la cosa no es así. Tiene que haber un equilibrio, ¿cierto? Yo no puedo producir más de lo que tengo. ¿Ah? En este caso, el que limita la reacción es aquel con el cual el producto se produce la menor cantidad. En este caso, a partir de propano, se produjeron 0,1362 moles de CO. Y a partir de oxígeno se produjeron una producción de 0,1875 moles de CO. Entonces, ¿cuál es el reactivo limitante? Viene siendo el propano, porque con este se produce la menos cantidad de producto. Ese es el reactivo limitante, el que produce la cantidad suficiente, de acuerdo a la ecuación, de producto. El limitante siempre está referido a los reactantes, a esta parte, no a los productos. El limitante es el que me dice, usted hasta aquí puede producir, más no puede. ¿Ah? Es como en el caso del cobre. En la gran minería ocupan, ¿cierto? Hay un zorrito que tiene cobre, lo trituran, lo muelen, qué sé yo, lo chancan, después le agregan sulfúrico, el sulfúrico captura el cobre, pero si este zorrito tiene 1 tonelada de cobre, le voy a agregar sulfúrico, no significa que yo le voy a agregar cualquier cantidad de sulfúrico para producir más cobre. No, la cantidad de cobre es la que tiene el cerro nomás, no hay más. Entonces ahí el ingeniero, ¿cierto?, tiene que calcular cuánto sulfúrico va a ocupar en la carga esa de cobre, de mineral de cobre. Entonces para ello tiene que saber, previamente tiene que saber cuánto cobre, qué ley tiene, si tiene un 2%, 3%, 4%, y de acuerdo a eso le va a agregar el ácido sulfúrico. Entonces, chiquillos, aquí está la pregunta, ¿con cuál especie se produce menos monóxido de carbono? Respuesta con el propano. Entonces, esa especie es el reactivo limitante. Por lo tanto, como me preguntan por los gramos de monóxido de carbono, yo digo 1362 monóxido de carbono, lo multiplico por el peso molecular del monóxido de carbono y me dan los gramos que se producen. Hasta aquí llega el problema, la respuesta. Esto es lo que me están preguntando.
Me están preguntando cuántos gramos para formar CO. ¿Cuántos gramos? Gramos de monóxido de carbono se formarán. Entonces, ¿cuántos se van a formar? ¿Cuánto eran? Esto, 3,8186 gramos. Y aquí yo extendí la pregunta. ¿Ah? Por otro lado, y si calculo el monóxido de carbono producido a partir del oxígeno que reacciona, también puedo hacer la misma pregunta. Entonces, lo voy a calcular a partir de cuánto realmente reaccionó de oxígeno. Como ya tengo lo que se produjo de oxígeno, o sea, de monóxido de carbono, ¿ah? ¿Cierto? Que fueron, yo digo por la ecuación, 2 moles de propano reaccionan con 7 moles de oxígeno. Eso es lo que me dice la ecuación. Ahora, ¿cuántos moles de acetileno hizo reaccionar? Lo que calculé ahí arriba. ¿Cierto? Son 0,1589 moles de oxígeno, que son los que realmente reaccionan. ¿Cierto? Entonces, por la ecuación digo, 7 moles de oxígeno producen 6 moles de monóxido de carbono. Ahora, los 0,1589 gramos o moles de oxígeno son X. ¿Cuántos reaccionaron? 0,1362 moles. ¿Vale? ¿Cuánto tengo en exceso? ¿Cuánto agregué? Los 0,2188 que calculé ahí arriba. 0,2188. Por lo tanto, los 0,2188 se los resto a lo que realmente reacciona, ¿cierto? Y tengo los gramos en exceso que agregué. ¿Eh? Eso me da eso. Y en gramos multiplico esos moles, los multiplico por el peso molecular, por gramos partido por mol, o sea, los moles me quedan los gramos, 1,98. Yo agregué entonces 1,91 gramos, 1,92 ya pongamos, gramos de oxígeno en exceso. 1,91. ¿eh? Yo agregué ¿cuánto? 7. ¿Para qué agregué 7? Para asegurar la reacción. Podría agregar más, podría agregar 8, 9, pero siempre van a reaccionar los mismos. En este caso, van a ser los 0,1589 moles de oxígeno que realmente van a reaccionar. Entonces, yo a partir de esta ecuación yo puedo calcular cuánta agua se produjo, con qué, con cuál, con el reactivo limitante. Sabemos que 2 moles de propano producen 8 moles de agua. ¿Cuánta agua se produce a partir de los moles que yo tengo? X. Y ahí puedo jugar, o me puedo preguntar por cualquiera. ¿Ah? Pero siempre va a estar en equilibrio. Si ustedes suman los moles que reaccionaron aquí, los convierten a gramos, y también los moles que reaccionaron acá, los convierten a gramos, estos gramos van a ser iguales a estos gramos acá. ¿Por qué? Porque la masa tiene que ser la misma. Y ahí está en equilibrio. Pregunta, chiquillos. ¿Aló? Tamara, ¿entendiste? No, profe, no hay duda. ¿No entendiste bien? ¿Sí? La señorita Daniela Catalán. Se fue la señorita. Belén. ¿Entendiste, Belén? ¿Belén Lara? Sí. Sí, sí, profe. Ya. ¿Tienes alguna duda? No, Porque podemos volver atrás. ¿Esto lo habían visto ustedes o no? Parece que no. ¿No? Ya.
Yo también hice, a ver, este otro, mira. Este otro ejercicio. ¿Lo ven? ¿Ven el ejercicio? Se ve la misma pantalla que estaba compartiendo. La misma, te voy a dejar la otra, espérame. Entonces, voy a tener que... Ahí. ¿Ahí lo ven? Dice ejercicio 2. ¿No? No, profe. Ah, espérame. No, no se ve. No se ve, espérame, voy a... Voy a... tener ese. Este es el que le expliqué recién, ¿cierto? Este es el que le expliqué recién. Está compartiendo. Espera un poquito. Compartir pantalla. Vamos a ver ese. Compartir. Ahora sí. Ahora sí se ve, profe. Ahora sí, ¿viste? Ya. Aprendí. Ya. Listo, mira. Muy parecido el ejercicio. Muy parecido. Pero, ¿qué cambia aquí? Tenemos el mismo propano y lo hacemos reaccionar con 7 gramos de oxígeno hasta el límite posible, ¿cierto? Formando CO2 y agua. ¿Te fijas que aquí cambió un poco? Aquí se puso CO2 y agua. Esto es lo que ocurre normalmente en una reacción. Se puso CO2 y agua. ¿Ya? Entonces me preguntan, ¿cuántos CO2, o sea, dióxido de carbono se formarán? ¿Se acuerdan del gas picante? ¿Sí lo he dicho? Este es el CO2. Ya. Entonces, los datos que me dan son el peso molecular del propano, el peso molecular del oxígeno, y convierto los gramos que me dan, los 2 gramos de propano, lo convierto en moles, lo vamos a trabajar en moles. Y los 7 gramos de CO2 lo llevo a moles. ¿Cierto? Ya. Miro la reacción. ¿Cierto? Miro la reacción. Esa. ¿Qué me dice? Que el propano reacciona con oxígeno, produce CO2 y agua. Y la equilibrio. Aquí, como les decía, puedo poner cualquier número acá adelante. Yo encontré, o en el libro decía, encontré estos números. Decía 3 carbonos, ya, le pongo un 3 acá adelante. ¿Qué pasa? Si le pongo un 3, me va a decir que tiene 3 por 2, 6. A ver, me voy por el hidrógeno mejor. Hidrógeno, ¿cuánto tiene? 8. ¿Qué pasa si le pongo un 4 aquí? 4. Voy a decir 4 por 2, 8. Ya, por ahí va a tener 4 oxígenos por acá. Y acá voy a tener 6. Entonces tendría que poner un número aquí que me dé 6. Pero haciendo el acomodo, voy a tener 3 carbonos, 3 carbonos. 3 por 2, 6. Y como tengo 4, son 10 oxígenos. 5 por 2, 10. Ya, listo. Ahí la tengo equilibrada. ¿Ves? 3 carbonos. Tengo 3 aquí como 3 átomos de carbono. Y aquí tengo 3 moles. Está equilibrado. Con moles y átomos. Están equilibrados. ¿Mm? ¿Ya? Entonces ahí digo, un mol de propano produce 3 moles de dióxido de carbono. Ahora, los moles que calculé aquí arriba producen 3 moles de CO2. ¿Ya? Y al resolver, obtengo 0,1362 moles de CO2. Ahora lo calculo, igual que el problema anterior, lo calculo
con el oxígeno. 5 moles de oxígeno producen 3 moles de CO2. Con lo que me da el problema, ¿cuánto CO2 se produce? ¿Te fijan? Son parecidos los números. 13,62 moles de CO2 y acá tengo 0,13 moles de CO2. Por lo tanto, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Mm? ¿Cuál sería el reactivo limitante? Pregunta, ¿con cuál se produjo menos cantidad de monóxido de carbono? A partir del acetileno, ¿cierto? Con esos gramos con esos moles de acetileno se produjeron 0,1362 y con 0,21 oxígeno se produjo 0,1313. O sea, ¿con cuál se produjo menos CO2? Con esta cantidad de CO2. ¿Se fijan? Entonces, el reactivo limitante, en el fondo, es el oxígeno el que limita la reacción. ¿Ya? Porque me preguntan, ¿cuántos gramos de CO2 se formarán? Como ya sé cuál es el reactivo limitante, los gramos de CO2 que se van a formar son 0,1313 por 44. Y ahora puedo calcular en exceso cuánto agregué. La reacción me dice que un mol de propano produjo 5 moles de oxígeno. Esto es el total de oxígeno que agregué, 0,0438. ¿Cierto? Perdón. Los 0,2188 corresponden a, como ya sé el reactivo limitante, eso es lo que reaccionó de propano. De propano. Y como agregué todos esos moles de propano, menos lo que realmente reacciona, yo tengo esos moles en exceso. Por lo tanto, en gramos tengo 0,0706 gramos en exceso. ¿Ya? Ahora, si yo quiero calcularlo en volumen, cuánto CO2 se produce, yo sé, por los gases, que en condiciones normales, un mol de cualquier gas en condiciones normales produce 22,4 litros. Ahora, con los 0,13 moles de CO2, se producen 2,94 litros de dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillo? Señorita Montserrat. ¿Se entiende o no se entiende? Don Benjamín, ¿se entiende? Sí, profe, los procesos son un poco largos y me cuesta entender eso, pero mientras lo va haciendo, le voy entendiendo. Claro, repásenlo. No sé si lo pueden capturar con la pantalla. Repasen los pasos. Todos los ejercicios de estequiometría se hacen de esta misma forma. No tienen otro secreto. Les van a preguntar por reactivo limitante, por cuánto hay en exceso, cuánto reacciona. Les pueden preguntar por no sé, en este caso por el agua, cuánta agua se produce, cuánta agua reaccionó con el propano, cuánta agua reaccionó con el CO2. Yo puedo calcular de aquí para allá, de allá para acá, como quiera. Pero siempre lo tengo que tener primero, tengo que tener claro, equilibrar la ecuación y identificar el reactivo limitante. Identificando el reactivo limitante, ahí yo sé cuánto se va a producir de los productos o cuánto va a reaccionar con el otro. También puedo decir el acetileno. Puedo decir, un mol de acetileno reacciona con 5 moles de oxígeno. ¿Cierto? ¿Cuántos moles realmente de oxígeno reaccionan? Pongo un mol de propano, produce 5 moles de oxígeno. Ahora con los moles de propano que tengo, X. Voy a saber cuánto oxígeno reacciona acá. ¿Mm?
pero tengo que tener claro cuál es el limitante. Si identifico el limitante, ahí yo puedo decir, ya. El reactivo limitante dijimos que era el oxígeno. ¿Viste? O sea, aquí no se vayan a confundir. ¿Eh? El oxígeno es el que limita la reacción. ¿Ves? Aquí lo identifiqué. ¿Por qué lo identifiqué? Porque es la menor cantidad de producto que se produce en este caso. Es muy parecido, pero con el oxígeno se producen 0,13 moles de CO2. Ya lo identifiqué, ya estoy listo. Entonces, como sé que el oxígeno limita la reacción, ya sé cuánto CO2 se produce. ¿Mm? Entonces, repasando, los pasos son, si la ecuación me la pueden dar en moles, en gramos, como sea, pero tengo que primero equilibrar la ecuación, ponerle coeficientes delante de las moléculas, o átomos, ¿cierto? Para que quede equilibrada. Después hago reaccionar un reactante con el producto que me piden, el otro reactante con el producto que me piden. Ahora, con aquel que se produce la menor cantidad, yo digo que ese es el reactivo limitante. O sea, no yo digo, sino que la ecuación me lo dice. ¿Ah? ¿Por qué? Con un mol de propano y después de la reacción y los datos que me dan, se produce esta cantidad de CO2. Y con el oxígeno, tomo el otro ahora, primero calculo este con relación a ese. Después calculo el oxígeno con relación a este. Y con aquel que se produzca la menos cantidad de CO2, yo digo que es el reactivo limitante. ¿Eh? Pusimos el propano, CO2. Con los datos que me dan 0,13 moles de CO2. Ahora, con el oxígeno, 5 moles de oxígeno, 3 moles de CO2. Con el dato que me dan, se producen 0,13 moles de CO2. ¿Se fijan? Esta cantidad es ligeramente inferior a esta. Por lo tanto, el reactivo limitante no es el CO2 aquí, sino que es ese. Aquí lo estoy identificando. Este es el limitante. Listo, estoy listo. Entonces, este. Entonces, el que limita la reacción es el oxígeno. ¿Y cuántos gramos de CO2 se producen? Esos gramos de CO2, estos gramos. 0,1313 con 44. Ahora puedo decir cuánto agregué en exceso de acetileno. Propano. Por la ecuación, un mol de propano produce 5 moles de oxígeno. Por lo tanto, por los 0,2188 que agregué, ¿cierto? Se irá a reaccionar 0,0438 moles de propano. Pero los que agregué fueron esos. Menos lo que realmente tendría que reaccionar, tengo esos moles en exceso. Y en gramos, ¿cuánto me significa en exceso? Eso multiplicado por el peso molecular, me da 0,0706 gramos de propano. ¿Ah? Ahora, si lo que quiero calcular en volumen, ¿cuánto gas, cuánto volumen? Un mol de CO2 en condiciones normales. Todos los gases producen 22,4 litros en condiciones normales. Por lo tanto, con 0,1313 se producen 2,94 litros de CO2. ¿Mm? Aquí tiene el ejercicio completo. Trabajamos todo lo que es estequiometría. Reactivo limitante, equilibramos la ecuación, identificamos reactivo limitante, ¿cierto? Sabemos cuánto hay en exceso y también lo pudimos convertir a volumen considerando la condición en condiciones normales 22,4 litros para un mol. ¿Mm? Preguntas. Benjamín, ¿lo entendiste?
Sí, profe, lo voy entendiendo. Sí. Repásenlo, vayan por partes, pregúntense. ¿Ah? Todo lo que, como les decía yo, todo lo que existe que no sea son de esta índole. ¿Ah? ¿Ya? En las reacciones nucleares, la misma. Parten con tanta cantidad reactante de uranio, el uranio se transforma en la reacción atómica, pasa a otro compuesto, produce la reacción, los alfa, los beta, ya les coja la bomba atómica, pero la cantidad que yo tengo de reactante y de producto es la misma. La diferencia está en las consecuencias que provoca esto. O sea, esto lo hicieron, por ejemplo, todos estos principios se ocuparon para las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿cierto? Los físicos, ahí trabajaron físicos, que también manejan esta parte, dijeron, oye, la bomba, ¿cuánto habrá pesado? ¿1 tonelada? Pongamos que ya era 1 tonelada en el avión, o media tonelada. Ahora las bombas son más chicas, pero no sé, pues, con 1 tonelada de material radioactivo, lo lanzan aquí en Sudamérica y hacen desaparecer la vida en Sudamérica. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tienen tan cantidad de reactantes, ¿cierto? Tanto que se supongamos uranio y lo hacen, va a producir tantas partículas, eso lo vamos a ver en una pasadita después, al final del curso, las partículas alfa y beta, gamma, las que deja la escoba. Y esas partículas siempre están en equilibrio. ¿Ah? Pero como es una reacción en cadena, produciendo una tras otra, son reacciones en cadena, pero siempre van manteniendo un equilibrio. ¿Mm? Y la cantidad de energía que se posee es bárbara. ¿Mm? Por eso dejan la mortandad nomás en la humanidad cuando se le ocurre tirar una bombita de esa. Ojalá que nunca vuelva a ocurrir. ¿Mm? Porque las secuelas son espantosas. Yo he visto videos en la empresa la otra vez, o en un curso que hice de radioactividad, a lo mejor ustedes lo han visto también. ¿Se acuerdan ustedes de Chernobyl? Tan chiquitito ustedes. Pero hubo un accidente en una planta nuclear en Rusia y el reactor, el operador se olvidó por alguna razón, no cerró una válvula y el material empezó a salir. Empezó a salir y al final un pueblo, no sé cuántos eran como 6 millones parece de habitantes, todo eso quedó contaminado. Y la reactividad seguía y hubo personas que se sacrificaron y con los restos de plomo que habían, de planchas de plomo, los cubrían, se lo ponían en el cuerpo así como una coraza y entraban con palas a sacar el material reactivo, a echarlo en contenedores. Pero ellos sabían que iban a morir. Entonces entraban y al rato después salían y los compañeros los ayudaban, los traían en hombros, pero ya iban a medio, ya, todos murieron. Lo mismo que cuando hubo un tsunami en Japón, el reactor, no es que haya fallado el reactor, los japoneses tenían sistema de contención, pero a los reactores les entró agua. Y al entrar agua a los reactores, ahí se produce un desequilibrio y empezó a salir radioactividad hacia la atmósfera. Y también pasó lo mismo, hubo japoneses ahí que se sacrificaron. O sea, entraban y sabían ellos que no iban a volver. Con tal de juntar el material radiactivo y proteger a sus conciudadanos, se sacrificaron. Es terrible ver esas imágenes. Las imágenes de los rusos son fuertes, muy fuertes. Ver a una persona que entra bien y después sale en andar en su compañero y se sabe que va a morir porque la radioactividad es una cuestión que te atraviesa, te deshace todo lo que tienes en el cuerpo. Por eso, si algún día ustedes, por alguna razón, encuentran un material que tiene una cruz, como lo han visto, que es negra con fondo amarillo, lo menos que pueden hacer, o sea, aislarla y dejarla ahí y avisar a Carabineros. Y se encontró una caja de tales características,
le mandan una foto a Carabineros, estas cajas, pues son cajitas chicas, están en tal parte y ellos avisan a la Comisión de Energía Nuclear de acá de Chile y lo van a buscar. Porque aquí han habido personas que por ignorancia han abierto, la caja adentro viene blindada, el material reactivo viene blindada, la caja no les va a hacer nada. Pero si ustedes manipulan la caja e intentan abrir el dispositivo donde viene el material reactivo al interior, ustedes lo abrieron, lo machacaron, olvídense, es cosa de tiempo. Hasta ahí llega la vida de esa persona que se le ocurre abrir ese tipo de caja. O se agarra un cáncer que iba a sufrir toda la vida y va a morir en las peores consecuencias. Por eso, cuando se encuentra el material radiactivo, se deja ahí. Se aísla y se avisa a Carabineros, ¿cierto? En este caso, y ellos van a dar, o a bomberos, y ellos van a dar el aviso a los expertos para que vengan a buscar esa caja. Porque los materiales reactivos se ocupan, por ejemplo, para medir fondos de agua, flujo, para medir minerales, tiene un sinfín de aplicaciones, y medicina, por supuesto que también. ¿Mm? Pero en medicina es controlada la cosa. ¿Ah? Es un tema muy bonito, la parte de reactividad. ¿Ah? Pero hay que comprender esta parte. Esta parte es la base, esto que les expliqué ahora es la base de la química, las reacciones. Ustedes, todo lo que vean después, como digo siempre a los chiquillos, si van a estudiar área de ciencia, después lo van a ver. Todo. Después, todo lo que tenga que ver con química, hay un equilibrio. Un equilibrio. Siempre se va a manifestar. Pregunta, chiquillos. Tamara, ¿cómo estamos? Tamara, está calladita. Benjamín, Estamos bien, profe. también. La señorita Juliet Parra, o Juliet Parra. No dice nada, está calladita. Chiquillos, ¿estos ejercicios los grabaron ustedes? ¿Los capturaron en pantalla? ¿Los filmaron? ¿O filmaron la conversación, la clase, para que lo repasen? ¿Mm? Yo no le alcancé a sacar captura al primero. ¿Podríamos volver a ese? Al primero, a ver, veamos. Veamos. Voy a bajar, voy a bajar de... no. Espera un poquito. Espera un poquitito. Check. Pantalla. Este otro. Este no sé qué. Ese no, el mismo. No, es el mismo. Déjame ver el otro. Quiero ver el otro. Mira este. Ese. ¿Ese, mijo? Sí, profe, ese mismo. Gracias. Ya. Grábalo, fírmalo. Avíseme para correrlo. Moverlo. Ya está listo, profe. ¿Está listo? Sí. Sí, ese. Es lo mismo. ¿Ves? Ahí está completito. Dos formas de ejercicio. Si aprenden, entienden bien esto, están al otro lado. En esta parte. ¿Mm? ¿Preguntas? La señorita Ninoska Cartagena, ¿entendió la clase? Sí, profe. Ya. Pregunten nomás, chiquillos, no hay ningún problema que pregunten. ¿Mm?
La señorita Catalina Ocares, Sí, profe, todo bien. ya, qué bien. Estudien, chiquillos, estudien. Belén, Belén Saltías. Otra cosa, estos pesos moleculares no es necesario que ustedes se los sepan, ¿ah? Por favor, no vayan a pensar que esto es impreso de memoria. No. Yo me sé algunos por tantos años de trabajar en mi profesión, me los sé, pero no tienen por qué saberse los de memoria. Estos siempre se los van a dar, los pesos moleculares. Puede que no les den el peso molecular del compuesto completo, pero sí los individuales. En este caso les pueden dar el carbono, 12. Entonces, ¿usted qué hacen? 12 por 3, 36. Le dan el hidrógeno, que es 1. 1 es el hidrógeno. Puse aquí. 1. 1 por 8, 8 más los 36, les da el peso del propano. ¿Mm? Esto ustedes lo pueden hacer con regla, no hay ningún problema. Puede ser un mol de propano pesa 44, por lo tanto, abajito, 2 gramos de propano son X. No hay ningún problema. Ustedes ven cómo les es más fácil. ¿Ah? Aquí aparece así dividido 2 gramos dividido por 44. ¿Por qué? Porque por fracción, este valor, estos gramos se cancelan y el mol pasa para arriba. ¿Cierto? 1 partido por 1 partido por 1. Para 10 fracciones, ¿cierto? Se invierte la segunda. Por eso queda el mol arriba. ¿Mm? Y acá el dato del equilibrio. Aquí ustedes, como decía, pueden poner cualquier número, siempre y cuando esté esto equilibrado. Los moles de esto se animan a los moles de acá. Profe, me debo Dígame. ir yo porque voy al... Ya, mijita, vaya nomás. Listo. Ya, chiquillos, Chao, llegamos hasta aquí, pues. profe. Ah, que estén bien. Ya, Nos profe, vemos muchas la gracias. próxima. Listo, nos Chao. vemos en la próxima clase. Ya, ¿Ah? profe. Chao, chao. Hasta el próximo sábado. Chao, profe. Chao, chao. Chao, niños.